Hola, hola, tengan todos muy buenas tardes. El día de ahora vamos a hablar sobre la atención de cuidados paliativos con la doctora Hilda de Palacios. Así es que gracias por estar conectados. Así que, doctora, por favor, continuemos. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Gracias por conectarse a este espacio en el cual vamos a tratar de presentarles el tema que me ha sido encomendado, como es el abordaje en la atención de cuidados paliativos. Em, Como ya les mencionaba la compañera, mi nombre es Hilda de Palacios y soy médico consultante en la unidad de salud Dr. Alberto Aguilar Rivas de la región de Salud Central. Me graduó como médico de la Universidad de El Salvador en el año 2008 y en el año 2023 tuve la oportunidad de formar parte del curso básico de cuidados paliativos, el diplomado otorgado por la OPS y por la cual pues estoy en esta ocasión para poderles eh, dar este tema sobre el abordaje del paciente de cuidados paliativos. Pues asimismo, gracias a esa formación del diplomado, soy la médico coordinadora de cuidados paliativos junto con mi equipo en la unidad de salud Alberto Aguilar Rivas, que se encuentra ubicada en la colonia Quesaltepec de la región de salud central. Bueno, vamos a comenzar con el tema, pero antes para iniciar tenemos que saber qué son los cuidados paliativos. Cuidados paliativos es un modelo de atención integral y de cuidados de soporte en salud para todas aquellas personas que están presentando enfermedades crónicas, progresivas, avanzadas y potencialmente limitantes de la vida. Algo aquí muy importante de aclarar es que anteriormente el término paliativo solamente se refería a aquellos pacientes que presentaban cáncer. No contemplaba aquellas enfermedades crónicas no transmisibles, como ya todos sabemos que son la diabetes, la hipertensión arterial, el EPOC, puede ser una hepatopatía crónica, y vamos a ir viendo más adelante que hay muchas otras enfermedades que también se incluyen en la definición de cuidados paliativos. Son pacientes que vamos a tratar y debemos de saber identificar en el primer nivel de atención. Pero, ¿cuál es el objetivo que tienen los cuidados paliativos en sí? El objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, no solo del paciente, sino también de sus familiares, sus allegados, y aliviar su sufrimiento. Así también mejorarles la calidad de vida y otorgarles una dignidad al final de sus días. La palabra paliativo, ¿qué significa? Pues se emplea para nombrar aquello que va a aliviar los efectos de algo. Algo muy importante de mencionar es que nosotros como prestadores de servicios no vamos a quitar el dolor al paciente, sino que vamos a tratar de, como su nombre lo indica, de paliar el dolor. Es algo que vamos a tratar de ir haciendo paulatinamente, vamos a tratar de disminuir los síntomas de malestar que puedan estar presentando los pacientes, pero sí es declararles desde un primer momento que no les vamos a quitar el dolor. Eso es algo con lo que van a tener que vivir y lo que vamos a tener que explicarles y que ellos lo entiendan, que no es que les vamos a quitar el dolor, sino únicamente tratar de aliviarles el sufrimiento e intentar ayudar también en la evolución de su enfermedad y en el cuidado que debe de tener. Como decía anteriormente, pues intentamos aliviar el sufrimiento, previniendo y tratando síntomas físicos, como ya decíamos, el dolor, pero también hay otros síntomas que se presentan, como pueden ser la angustia, los problemas o las necesidades sociales. Hay pacientes que, por ejemplo, se encuentran en aislamiento, puede ser que no tengan una adecuada red de apoyo, no tengan cuidadores, y es algo que tenemos que ir evaluando desde el primer momento que nos llega la consulta. Y también en este caso hay otros aspectos como los espirituales, donde evaluamos la necesidad, donde el paciente puede tener una necesidad de trascendencia, ¿verdad? Es decir, un paciente que hay que evaluar si, en primer lugar,
tiene creencias religiosas, en primer lugar, si cree en Dios, porque puede haber alguien que no tenga ninguna creencia. Y aquí entra lo que es la espiritualidad y la religiosidad. En la espiritualidad es la relación del ser humano o la relación del paciente con consigo mismo, con el entorno, con la naturaleza. Y la espiritualidad es si ya ellos profesan algún tipo de religión o tienen alguna creencia. En base a eso, vamos a respetar la creencia de cada paciente. Nosotros no podemos eh, ponernos como, no podemos ponernos en contra de las creencias del paciente, sino que debemos de respetar todo lo que ellos, todas sus creencias, todo su entorno y de esa manera poderlo ayudar. Hay diversas fases en las que pasan estos pacientes cuando se les da un diagnóstico de alto impacto, como por ejemplo cuando me dan un diagnóstico de un cáncer o de una diabetes. Una persona puede sentir que esto es como una sentencia de muerte y claro, un cáncer, dependiendo del estadio en el que se encuentre la persona, va a sentir un rechazo, una negación, no lo va a creer, se va a enojar, va a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué no otro que es malo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Es ahí donde nosotros tenemos que saber canalizar, pero en primer lugar tenemos que ganarnos la confianza del paciente porque al principio, en una primera consulta, puede ser que no hagamos un clic con el paciente, depende de la noticia que esté recibiendo. Entonces, es de saberlo llevar poco a poco para que él pueda ir entendiendo lo que significa el estado de su enfermedad, su evolución, y llegará un momento en que llegue la resolución, llegue digamos, la resignación en la que el paciente ya pueda aceptar que está enfermo, que va a tener un tratamiento y pues en la medida de lo posible que pueda irse poniendo en paz consigo mismo, con Dios, con su familia y poder hacer un plan de atención para que al final de sus días pueda terminar de la mejor manera posible. Bueno, los cuidados paliativos necesitan de equipos interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque nosotros como médico como tal, solos no podemos dar la atención, necesitamos de varias especialidades para poder intervenir a estos pacientes. Porque debemos, en primer lugar, ayudar a aliviar el dolor. Aparte de eso, debemos de satisfacer la necesidad de información que pueda tener tanto el paciente como su grupo familiar, aunque también es de tener en cuenta el deseo del paciente. Si él de qué tanto desea saber, qué tanta información desea saber este paciente acerca de su enfermedad. Si es una persona que no quiere saber nada porque se encuentra en negación y él dice, no, ese diagnóstico no es correcto, el Señor me va a salvar, yo no tengo nada, pues entonces de respetar, va a llegar un momento en que él ya desee más información y estamos nosotros ahí para poder brindarle toda la información necesaria. Asimismo, pues resolver problemas emocionales que pueda estar teniendo, tanto como problemas sociales, como pueden ser, si digamos, por ejemplo, es el principal sostenedor económico de su hogar, cómo podemos, no es que le vamos a resolver la vida a estos pacientes y le vamos a conseguir un modo de sostén, pero tenemos que buscarles pues soluciones de cómo pueden hacer para enfrentar la vida en la nueva dinámica que se encuentra debido a su enfermedad. También en cuidados paliativos, pues se identifica oportunamente el agotamiento que pueda tener el cuidador principal. Incluso existe una herramienta que la vamos a ver quizás al final, que se la voy a mostrar, que es para evaluar el cansancio al que pueda estar sometido el cuidador principal si este no tiene reemplazo, si le toca solo la carga. Vamos a ver cuál es la herramienta que se utiliza para saber detectar a tiempo, porque este paciente puede llegar a un momento
en que presente el síndrome de burnout, que es el del quemado, ¿verdad? Y también identificamos, como les decía, la red de apoyo social, si tiene problemas con sus pensiones, etcétera. Bueno, entonces, pero ¿cuál es el equipo interdisciplinario? Pues los equipos están conformados en las unidades de salud. En el primer nivel de atención se encuentran conformados por el médico coordinador, la enfermera capacitada y el promotor capacitado. Nuestros compañeros promotores en esta ocasión fueron incluidos en este diplomado porque se ha visto de que son muy importantes en la comunidad y son los primeros en identificar a estos pacientes a través de la herramienta comunitaria que también la vamos a ver hacia el final, que pasan los compañeros promotores y pueden saber, con esa herramienta pueden identificar a los pacientes que requieran este tipo de atención paliativa y mediante esta ya puede ser referido ya sea a la unidad de salud especializada o a la unidad de salud intermedia que tenga médico capacitado para brindar de los cuidados paliativos. Ahora que hemos hablado de los cuidados paliativos y qué significa, hablemos de cuáles son los beneficios que tiene esta estrategia o esta oferta de servicios que tienen nuestras unidades de salud donde hay personal capacitado. Pues en primer lugar, como venimos hablando desde el principio, alivian el dolor y otros síntomas. Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso natural y no se proponen acelerar ni aplazar la muerte. En nuestro entorno, en nuestra cultura latinoamericana, la muerte se trata como un tema tabú. Casi no hablamos de ella. Si ustedes empiezan a hablar de la muerte, significa que la están atrayendo y que ya se van a morir, pero en realidad deberíamos de celebrar la muerte tanto como celebramos la vida. Y eso es lo que trata de hacer cuidados paliativos. No celebrar la muerte como tal, sino considerar que cada paciente acepte de que así como ha tenido su proceso de vida, va a llegar un momento en que deberá de partir y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. Cuidados paliativos lo que trata, el objetivo es de que la persona en sus últimos momentos de vida, en la etapa final de su enfermedad, pueda tener la mejor calidad de vida y esté lo más confortable posible. Un paciente que desee fallecer en su casa es totalmente válido. Y si no quiere que su familia, por ejemplo, lo esté viendo sufrir, también puede tener como último deseo o una última voluntad fallecer en el hospital, pero todo eso va a depender de la voluntad de los pacientes. Pero se ha visto que la calidad de vida del paciente, incluso en los últimos días, tal vez se mejora un poquito si está en su hogar porque está en un ambiente conocido, está con su entorno familiar, está en su cama, aunque no esté comiendo lo suficiente, pero está probando los alimentos preparados por su familia y está en un lugar, pues como ya dijimos, conocido. Entonces, es algo que los pacientes, a los cuales los pacientes tienen derecho y se expresa en la historia clínica que nosotros realizamos. Eso es algo que se consigna como un deseo expreso del paciente, porque puede ser que ya en algún momento este paciente ya no tenga las posibilidades de poderse comunicar y si él deseaba estar en su hogar, pero la familia al ver que está tan deteriorado deciden llevarlo al hospital y fallece estando allá, pues es algo que no se le cumplió al paciente y digamos que ahí como equipo pues le hemos fallado a nuestro paciente. Bueno, continuando, otro de los beneficios es integrar los aspectos psicológicos y espirituales en la atención del paciente. Como mencionábamos anteriormente, hay pacientes que van a caer en una depresión cuando se les da su diagnóstico de un cáncer o de una enfermedad que está siendo refractaria a tratamiento, que ya por más medicamento, por más tratamiento, ya no está funcionando y el paciente se va deteriorando cada vez más.
este paciente pues va a caer en una negación, en una depresión, y es ahí donde tenemos que intervenir como cuidados paliativos para tratar de evitar que este deterioro siga siendo mayor. Asimismo, se integran los aspectos espirituales en la atención del paciente, como ya mencionábamos, teniendo en cuenta la religión que profese mi paciente. Puede ser un paciente que, digamos, profesa la religión católica y esta persona desee confesarse, desee la unción de los enfermos, desee recibir la comunión. Nosotros debemos de tener, en este caso, un guía espiritual o un voluntario que nos pueda ayudar en esta parte para poder ir a la casa del paciente en atención domiciliar, poder acompañarlo y que se ponga en paz con Dios y pueda ya trascender hacia el final de su vida en total paz. O, por ejemplo, si el paciente es cristiano, se puede comunicar con la familia, se puede coordinar con el pastor de su comunidad para que también pueda ir a hacer una oración, eh, una oración de sanación, según el caso, y también pueda tener esta oportunidad al final de la vida. También pues se ofrecen, otro de los beneficios es que se ofrece un sistema de apoyo a las familias para sobrellevar el proceso de la enfermedad y como en última instancia el duelo. Nuestro papel como equipos formados en cuidados paliativos no finaliza cuando el paciente muere, sino que sigue incluso después, cuando el paciente ha finalizado sus días de vida y la familia se encuentra en duelo. Si tenemos, como decíamos anteriormente, necesitamos equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios, y acá en algunas unidades de salud, en algunos establecimientos, tenemos la oportunidad de contar con compañeros psicólogos que nos pueden ayudar en la atención del duelo. Posteriormente al fallecimiento del paciente, nos quedamos trabajando con la familia. No significa que cuando el paciente fallece, hasta ahí llega nuestro trabajo, sino que dependiendo de la complejidad o cómo haya quedado la familia, podemos seguir trabajando con ellos. De la mano del psicólogo o psicóloga, si podemos contar con ellos en nuestros establecimientos. Además, pues como último punto de los beneficios, pues se aplican los principios éticos, toma de decisiones compartidas y planificación anticipada de la atención para identificar las prioridades y metas de los pacientes al final de la vida, que es lo que les comentaba al principio, que en se toman en cuenta cuáles son las voluntades del paciente, a dónde desea finalizar sus últimos días de vida. Si él ya no quiere recibir ningún tipo, hay personas que aunque se compliquen, ya ellos no quieren, no desean ir al hospital porque pueden presentir o pueden sentir que ya no van a regresar a sus casas y se quedan en el hogar. Eso es parte muy importante de consignarlo en las voluntades anticipadas del paciente, porque es un deseo expreso que debemos de respetar. Para hacer esta presentación he utilizado como insumo los lineamientos técnicos de atención de cuidados paliativos del Ministerio de Salud. Estos se emitieron en el año 2021 y en este se encuentra el abordaje de los pacientes de cuidados paliativos. Cumpliendo pues el Ministerio de Salud de esta manera, al emitir estos lineamientos técnicos, la primera resolución mundial sobre cuidados paliativos de la Organización Mundial de la Salud, donde se instó a los Estados miembros para ampliar el acceso a los cuidados paliativos como un componente básico de los sistemas de salud, sobre todo con énfasis en la atención primaria de salud y la asistencia comunitaria y domiciliar. Es por eso que los promotores de salud son
un personal muy importante, un recurso de gran valía, porque nos ayuda a identificar a los pacientes que van a necesitar las atenciones allá en la comunidad, donde nosotros tal vez no tenemos acceso, pero ellos sí, porque es parte de su trabajo el estar en contacto con la comunidad. En los lineamientos técnicos encontramos los abordajes de los pacientes, así como otras atenciones que requieren las personas que han sido seleccionadas por los miembros del equipo de la unidad del dolor y cuidados paliativos del establecimiento, así como el seguimiento que se les irá dando y la evolución que se deberá proporcionar en el domicilio, siendo el caso que lo amerite. Pero ¿cuál es el objetivo general de los presentes lineamientos? Pues establecer las disposiciones técnicas para la atención paliativa a personas con enfermedades no solo oncológicas, sino crónicas avanzadas, con necesidades paliativas en el transcurso de la vida en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahora, ¿cuáles son los objetivos específicos de estos lineamientos? Como objetivos específicos tenemos que, en primer lugar, implementar la atención de los cuidados paliativos en todos los establecimientos del Sistema Nacional Integrado de Salud. En la actualidad, no se encuentran capacitados los recursos de todos los establecimientos, pero se ha ido trabajando poco a poco en ir capacitando cada vez a más y más personal para poder ir atendiendo la demanda creciente que hay de estos pacientes de cuidados paliativos. Fortalecimiento de la capacidad instalada en la atención de cuidados paliativos, con involucramiento no solo del paciente, sino que también de la familia y de la comunidad, porque es muy importante involucrar a la familia y a la comunidad en la atención de estos pacientes, porque como equipo no podemos solo, necesitamos también de la ayuda tanto de los familiares como de la comunidad y pues otros actores que vamos a ver más adelante. También se deben de gestionar los recursos, los insumos y los medicamentos esenciales para el funcionamiento y la atención oportuna de los pacientes y los cuidadores. Dentro de los medicamentos esenciales, pues se encuentran diversos medicamentos para el dolor con los que debemos de contar en las unidades de salud, donde tenemos a personal capacitado y el médico coordinador es el encargado de que este medicamento siempre se encuentre en existencia en la farmacia. Organizar el funcionamiento en red de los servicios de atención en cuidados paliativos, desarrollar y actualizar las habilidades y competencias técnicas del personal de salud, la sociedad civil y otros sectores. Realizar el proceso de monitoreo, supervisión, evaluación y seguimiento. En el proceso de monitoreo se realiza un automonitoreo cada en el mes de marzo y en el mes de septiembre para evaluar cómo nos encontramos tanto en las atenciones, en el control de síntomas y en el abastecimiento del medicamento en farmacia. Así también tenemos supervisiones que son guiadas por la Oficina de Cuidados Paliativos, por la Región de Salud Central y por el CIBASI. Evaluación y seguimiento de estas supervisiones también. Bueno, en cuanto a epidemiología, decimos de que en el mundo entre un 40 a un 60% de las defunciones que hay van a requerir cuidados paliativos en algún momento, pero de estos, desgraciadamente, solo un 14% lo reciben. Es una cantidad bastante grande, como ustedes se pueden dar cuenta, de personas que se encuentran en etapas terminales o con enfermedades crónicas avanzadas que van a requerir de cuidados paliativos, pero a la fecha es insuficiente porque no logramos cubrir esta demanda. La mayoría de los adultos que precisan de cuidados paliativos tienen enfermedades crónicas, como hemos hablado. Dentro de estas a la cabeza, pues se encuentran las enfermedades cardiovasculares con un 38.5%, el cáncer 34%, enfermedades respiratorias crónicas con un 10%. También tenemos el VIH y VIH avanzado, la diabetes.
y también tenemos las secuelas que pueda tener la tuberculosis, las demencias y muchas otras enfermedades que se incluyen también en este apartado. Como decíamos, cada año unos 40 millones de personas necesitan de cuidados paliativos y estos pues viven en países de bajos ingresos o ingresos medianos con los cuales pues no se les puede otorgar una adecuada atención. Y si nos vamos al caso de los niños, el 98% de los niños que padecen de enfermedades oncológicas o crónicas degenerativas van a necesitar de cuidados paliativos, pero viven en países de ingresos muy, muy bajos y casi la mitad de estos pacientitos vive en África. Entonces es una deficiente atención a estos pacientes que no la logran, no logran recibir este tipo de atención. Según el Atlas de los Cuidados Paliativos para el año 2020, se decía de que en nuestro país, El Salvador, la necesidad de cuidados paliativos era en aquel entonces de 36.972 personas, entre ellas un 2% de enfermedades pulmonares, 6% enfermedades cerebrovasculares. Aquí ya vemos que están incluidas las demencias con un 14%. También tenemos el VIH y el VIH avanzado con un 22%. Y tenemos el cáncer con un 22%. Y en otras enfermedades tenemos un porcentaje del 34% que es bastante elevado. Y como ya hemos venido mencionando, aquí se encuentra la diabetes, las hepatopatías, las enfermedades cardiovasculares, las secuelas de ACV también. Entonces, como vemos, no solamente el cáncer es el que necesitamos darle este tipo de atención, sino también hay una amplia gama de enfermedades que están incluidas dentro de los cuidados paliativos para poder ser tomadas en cuenta. ¿Cuáles son las medidas generales de los cuidados paliativos? En primer lugar, tenemos la gestión adecuada del tiempo para la atención y esto es muy importante porque tenemos que sensibilizar a nuestro personal de salud, a nuestros compañeros, que una atención paliativa no es igual a una consulta de medicina general o a una consulta que pueda ver el especialista, debido a que esta requiere más tiempo de atención. ¿Por qué? Porque no solamente voy a ver al paciente con sus síntomas físicos, sino también en la primera consulta, por ejemplo, tengo que explorar su grupo familiar, su entorno, cómo vive, a dónde vive, si tiene una red de apoyo, cuáles son sus creencias, cuál es la relación que tiene con cada miembro de su familia, si tiene roces, hay algún familiar con el cual no se habla desde hace mucho tiempo y tiene como cosas sin resolver, todo eso se va escudriñando en la primera consulta. Asimismo, si tiene alguna necesidad de orden espiritual, igualmente se debe de ver en esa primera consulta. Por lo tanto, una primera consulta que se da de cuidados paliativos se encuentra en el orden de 90 minutos, entre una hora a hora y media. Por lo tanto, a veces puede ser de que estemos dando esta consulta y los demás compañeros se puedan enojar, se puedan molestar, que por qué nos tardamos tanto. Inclusive si hay pacientes esperando, no debería de ser así porque los pacientes se molestan, pero esta consulta no se puede dar a la carrera, no se puede dar a la ligera, porque debemos de sentarnos con el paciente y empezar a desglosar todo lo que hemos venido mencionando, tanto el síntoma físico como sus redes de apoyo, sus síntomas espirituales y sus síntomas psicológicos. Entonces, como ustedes pueden ver, es una consulta bastante extensa, bastante larga, por eso debemos de tener una gestión adecuada del tiempo para poder dar una adecuada atención a este paciente que me está visitando por primera vez. Luego, este paciente se cita en una segunda ocasión, ya se convierte en un paciente subsecuente.
Pero esta consulta, como ya hemos hecho los otros tópicos anteriores, ya los hemos desarrollado, ya nos vamos a tardar menos. Ya es una consulta que puede durar de 30 minutos a máximo 1 hora. Ya es un poco menos tardada que la anterior, pero sí siempre lleva un poco de tiempo. Al mismo tiempo, para poder dar una buena atención, debemos de contar con espacios adecuados para la atención. ¿Qué quiere decir esto? Pues de tener lo básico necesario en nuestros consultorios. Debemos de tener, digamos, en la medida de lo posible, un lugar adecuado donde se me siente el paciente. Si tengo más espacio, poder en el consultorio poder meter otras sillas, porque si este paciente viene con 2 o 3 familiares, no les puedo negar la atención o estar en la consulta con su paciente. Debe estar presente en todo momento para que también pueda entender de qué se va a tratar este seguimiento que le vamos a dar a su paciente, porque el hecho de que me refieran un paciente de cuidados paliativos no significa que vamos a tomar el lugar del médico tratante y él ya no va a ver a su médico que le da las atenciones, sino que nosotros vamos a hacer un acompañamiento de estos pacientes. Vamos a ir de la mano con el médico tratante y nos vamos a convertir en parte del equipo multidisciplinario que le vamos a dar la atención a estos pacientes. Se debe de priorizar también lo que es la atención domiciliaria en la medida de lo posible, debido a la capacidad instalada que podamos tener como en nuestros establecimientos, porque puede ser que pues no contemos con transporte para poder ir a visitar a estos pacientes y dependiendo del lugar donde viva, puede ser que no podamos dar esa atención, pero para eso debemos de coordinar o debemos hacer las coordinaciones con los voluntarios, con la alcaldía, por ejemplo, o con cualquier otra institución que nos pueda apoyar con el transporte, inclusive también con los familiares del paciente. Nos podemos poner de acuerdo y que si nos brindan el transporte se le puede dar la atención domiciliar al paciente. También tenemos el uso de las herramientas de evaluación y ejecución de protocolos establecidos en los lineamientos para poder evaluar a un paciente y clasificarlo. Utilizamos ciertas herramientas especiales en esta consulta que al final lo vamos a ir conociendo. Asimismo, debe de haber una comunicación interdisciplinaria entre todos los niveles de atención del Sistema Nacional Integrado de Salud. Esto quiere decir entre los hospitales de primer nivel de atención. También debemos de contar con la aplicación del consentimiento informado vigente, que es una hoja que vamos a ver también al final, porque es muy importante aclarar en este punto que si vamos a estar dando una atención domiciliaria a nuestro paciente, es un documento muy importante que debemos de redactar y consignar todo lo que se le va a realizar al paciente de una manera clara y sencilla para que sea entendido tanto por el paciente como por sus familiares. Porque si nosotros no hacemos eso, no explicamos, pero no lo dejamos por escrito, nos podemos enfrentar a un problema de una demanda. En el caso que los familiares piensen que nosotros estamos colocando algo que le va a hacer daño a su paciente, a su familiar, y que si el paciente se complica ha sido gracias a aquello que le hemos colocado nosotros, evitando estos inconvenientes, es que se aplica el consentimiento informado para salvaguardar de todos estos aspectos al equipo que está brindando la atención domiciliar. Y pues en el caso del Seguro Social, que también cuenta con su unidad de cuidados paliativos, ellos trabajan con el consentimiento informado de su institución. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para atender a un paciente en los cuidados paliativos? En primer lugar, como hemos estado hablando desde que iniciamos, la presencia de una enfermedad avanzada.
una enfermedad que es ya progresiva e incurable. Enfermedades no solo oncológicas, sino también pues enfermedades que ya son refractarias a tratamiento, que ya no funciona ningún tratamiento y dificultan la calidad de vida de nuestro paciente. La falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, como decíamos anteriormente, ya ningún tratamiento le funciona, entonces ya es mejor abandonar y mejor meterlo en cuidados paliativos para tratar de mejorar sus últimos días y su calidad de vida. Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, factoriales y cambiantes, muchos síntomas. Es un paciente que se queja, que tiene polifarmacia, tiene una cantidad de medicamentos, está teniendo muchos síntomas y es un paciente que ya no puede más. Entonces, es de meterlo en la atención de cuidados paliativos. Así también el gran impacto emocional que puede provocar en la familia, en el paciente, perdón, en la familia y en el equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia, ya sea explícita o no, de la muerte. Por ejemplo, como hablábamos anteriormente de un paciente que le han dado un diagnóstico de diabetes, una persona que le ha afectado mucho y si previamente ya era hipertensa, tenía otra enfermedad, es un gran impacto para él saber que tiene otra enfermedad que puede ser que lo complique más. También es un candidato para la atención de cuidados paliativos. Por ejemplo, en nuestros establecimientos del primer nivel de atención, siempre se les menciona a los compañeros consultantes que nos refieran a este tipo de pacientes. ¿Cuáles? Pues los que cuentan con dos o más enfermedades crónicas no transmisibles. Puede ser un paciente que tenga hipertensión, tenga diabetes, acabe de desarrollar una enfermedad renal crónica o de repente puede tener también una enfermedad pulmonar crónica obstructiva, puede ser asmático, puede tener una enfermedad tiroidea y de repente aparecer con otra enfermedad, ya son varias, ya son pacientes que son potencialmente candidatos para la atención de cuidados paliativos. Estos pacientes hay que evaluarlos y hay que ver si en este momento necesitan o precisan algún tipo de atención paliativa. Según las herramientas de evaluación que ya vamos a ver más adelante, podemos clasificarlo y vemos si necesita la atención. En el caso que no lo necesite, porque puede ser que en el momento en que nos lo refieran no lo necesite, no importa, no lo vamos a dejar excluido, lo vamos a citar dentro de 6 meses. O según cómo veamos la evolución de este paciente, puede ser en 3 meses, depende de cómo lo encontremos. Pero si el paciente se encuentra con una necesidad paliativa que no la necesita, sí, el criterio sería de citarlo en 6 meses hasta que puede llegar a necesitarlo. Ahora bien, ¿cómo se encuentra la organización en red de los cuidados paliativos? Bueno, como mencionamos anteriormente, funcionamos a través de las redes integradas del Sistema Nacional de Salud. En el primer nivel nos encontramos todos los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Se dice que la unidad especializada es la que es la llamada a dar cuidados paliativos, pero hay unidades intermedias donde hay recurso capacitado, como es en mi caso, que es la unidad de salud doctor Alberto Aguilar Rivas, que es una unidad intermedia. Luego, en el nivel 2 y en el nivel 3 está el nivel hospitalario. Aquí les he puesto la fotografía del Hospital Nacional San Rafael, que es mi hospital de referencia por ser de la región de salud central, del área de la Libertad. Y pues tenemos la división médica también, la dirección del hospital y la división médica, que es el nivel tercero, el segundo y tercer nivel. Dentro de los hospitales de tercer nivel que cuentan con cuidados paliativos, pues se encuentra el Hospital El Salvador y el Hospital de Niño Benjamín Bloom. Luego tenemos el nivel regional, donde están todas las regiones
las 5 regiones y los IBASIS correspondientes. Y en el nivel superior se encuentra la Oficina de Cuidados Paliativos a cargo de la Dirección Nacional de Hospitales y Dirección del Primer Nivel de Atención. Ese es el nivel superior, donde se maneja todo lo que es los lineamientos, las supervisiones y todo lo que tiene que ver con la dirección de los cuidados paliativos. Bueno, continuando, ¿cómo debe de estar conformado un equipo capacitado para el primer nivel de atención, que es lo que nos interesa? En primer lugar, debe de contar con un médico capacitado, con una enfermera capacitada, con un promotor de salud capacitado. Ese es el equipo básico con el que está conformado el equipo capacitado de cuidados paliativos del primer nivel de atención. Pero nosotros también como equipo capacitado nos valemos de otros profesionales para poder dar una mejor atención, una calidad de atención. Y en este caso nos valemos de psicólogo, en el caso que, aunque no haya sido capacitado, pero nosotros como equipo tenemos digamos, la obligación de incorporarlo al comité de cuidados paliativos de nuestro establecimiento, no capacitándolo porque no podemos hacer eso, porque eso solo lo brinda la Oficina de Cuidados Paliativos a través de la OPS, sino que lo que podemos hacer en este caso es sensibilizar a este personal a través de los lineamientos que se les presentan a nuestros compañeros en las unidades de salud. Debemos de sensibilizar a cada profesional o a cada disciplina para que sepan o saber cómo van a identificar a estos pacientes y nos lo puedan referir, y al mismo tiempo para que puedan trabajar con nosotros en la atención de estos pacientes. Como les decía, si contamos con psicólogos, si tenemos nutricionista, si tenemos fisioterapia, si tenemos educadores para la salud, todas estas disciplinas son muy importantes para una adecuada atención y de calidad para nuestros pacientes. En el caso que no los tengamos, pues únicamente trabajamos el equipo capacitado. Asimismo, se debe de contar con voluntarios. Al final, si se pueden fijar ustedes, contamos con, dice acá voluntarios, entre paréntesis, agente espiritual, los familiares y los cuidadores. Pero, ¿qué significa esto de voluntarios? Pues son personas que debemos identificar tanto en la comunidad, por ejemplo, puede ser algún vecino, puede ser el pastor de la iglesia, el presidente de la comunidad, que nos puede facilitar, digamos, en el momento en que este paciente necesite trasladarse hacia algún centro, ya sea la unidad de salud o un centro hospitalario, nos puede ayudar como voluntario ayudando a este paciente, nos puede trasladando a este paciente hacia donde necesite. Sus familiares también, y en el caso de la gente espiritual, como a ella se había hablado, contar con miembros de la iglesia según la religiosidad de cada paciente. Puede ser el sacerdote de la iglesia, el pastor de la iglesia, o si cuentan con grupos que se reúnen en las iglesias, poder atender las necesidades de estos pacientes en el caso que lo necesiten. Pero todo esto lo debemos de ir haciendo paulatinamente porque tenemos que hacer coordinaciones, no podemos hacerlo de un día para otro. Todo esto se hace con tiempo. ¿Cuáles son las actividades que debemos de realizar los equipos capacitados de cuidados paliativos? En primer lugar, elaborar un mapa de los pacientes paliativos de nuestra área de responsabilidad. ¿Y cómo se hace eso? Se debe de coordinar con el médico que evalúa las enfermedades crónicas no transmisibles, porque ese nos sirve de insumo para poder sacar los pacientes potenciales candidatos para cuidados paliativos. Los pacientes que también pues, se encuentren en la base de datos de pacientes que padecen cáncer y se encuentran en nuestra área geográfica de influencia, también esos son los primeros en tener nuestra atención.
y debemos de elaborar ese mapa de nuestros pacientes. En segundo lugar, pues como equipo debemos proporcionar un alivio del dolor y otros síntomas físicos, ofrecer el apoyo integral para que el paciente viva lo más confortable posible hasta el momento de su deceso, como ya se mencionaba, brindar el apoyo para que las familias, a través del proceso de la enfermedad de sus pacientes, de sus familiares, que son enfermedades muy desgastantes, muy duras, logren sobrellevar ese proceso, esa enfermedad que está atacando a su familiar y además, posteriormente a la partida, afrontar el proceso de duelo. También debemos de utilizar un enfoque de equipo multidisciplinario en el cual pues no solo está el médico, la enfermera, el promotor, sino otras disciplinas que nos pueden ayudar a dar una mejor atención. En el caso de la unidad de salud Alberto Aguilar Rivas, tenemos la fortuna de contar con el servicio de fisioterapia, contamos con psicóloga, con nutricionista, que son disciplinas muy importantes en el apoyo hacia estos pacientes. Pero habrá unidades que no cuenten con con estas disciplinas y tendrán que trabajar con los recursos que tengan en existencia en el establecimiento. Proporcionar atenciones para mejorar la calidad de vida y poder influir positivamente en el transcurso de la enfermedad. Esto pues es en el seguimiento que se le da al paciente, en el cual vamos a ir dando un control de síntomas y hacer que el paciente esté lo más confortable posible. Pero en la consulta de cuidados paliativos, ¿qué es lo que o cómo se va a dar el seguimiento de la consulta de cuidados paliativos? Como ya decía antes, se da un control de síntomas. Vemos a un paciente, lo evaluamos, le damos su primera consulta y luego a la siguiente consulta viene por control de síntomas. Depende de cómo haya venido en la primera consulta, luego lo vamos a evaluar en la segunda, puede que ella traiga otro síntoma agregado. ¿Cuáles son los síntomas aparte del dolor que puede tener un paciente paliativo? Puede tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener síntomas gastrointestinales, diarrea, puede tener sequedad de la boca, puede tener úlceras, puede tener escaras, puede tener insomnio, puede tener ansiedad y muchos síntomas que debemos de ir tratando de controlar en las subsiguientes consultas. Por eso es la importancia de cuidados paliativos y el seguimiento de cada paciente. Hay que ir individualizando cada caso para que podamos dar una adecuada atención. También se da apoyo y educación familiar. Por eso es importante contar con un espacio adecuado en el cual no solamente pueda tener yo sentado a mi paciente, sino también al cuidador principal y si existen otros familiares, poder tener el espacio necesario en el caso que contemos con ello, poder tener el espacio necesario para poder tener una plática con la familia porque es muy importante a la hora de dar una educación. Si ya nuestro paciente, por ejemplo, va avanzando y necesita ciertos cuidados en que la familia ya tiene que intervenir porque no podemos estar yendo a cada rato a atender al paciente, cabe aclarar que las visitas de las atenciones domiciliares de cuidados paliativos son visitas programadas, se hacen con mucho tiempo de anticipación porque como ustedes saben, nuestras compañeras enfermeras tienen un plan de trabajo mensual en el cual se deben de planificar lo que van a hacer a lo largo del mes y si vamos a realizar una visita domiciliar, ellas con anticipación deben de saber en qué días se van a tomar para ir a realizar esa visita. Por lo tanto, es muy importante de que los familiares entiendan que una visita domiciliar no es de un día para otro, sino que debe de ser programada con mucha antelación. Bueno, también tenemos pues la comunicación de malas noticias, la evolución de la enfermedad, cómo este paciente ha ido progresando en su enfermedad y qué es lo subsiguiente que viene de su proceso. Planificación anticipada de los cuidados al final de la vida, como son las últimas voluntades que pueda tener el paciente en cuanto a su tratamiento y a dónde
va a fallecer. El seguimiento, como ya les decía, y la coordinación entre los diferentes niveles de atención. La coordinación, pues, entre hospitales de segundo y de tercer nivel. Si yo clasifico a un paciente, yo evalúo a un paciente, lo clasifico y este paciente para mí se encuentra en un nivel de alta complejidad o mucha complejidad, este paciente no me lo puedo quedar yo, no le puedo dar un plan de tratamiento, sino que debe ser el subsiguiente nivel, que en este caso sería el hospital. Yo tengo que referirlo según la necesidad a la unidad del dolor y cuidados paliativos del Hospital San Rafael, donde van a evaluar a este paciente, le van a dar un plan de tratamiento y luego me lo devuelven hacia el primer nivel de atención para poderle seguir dando valga la redundancia, darle el seguimiento, pero ya con un plan terapéutico que ha sido diseñado por los especialistas del hospital. Bueno, ahora les voy a presentar las herramientas que empleamos en cuidados paliativos. Son muchas, pero nos vamos a quedar con aquellas herramientas que utilizamos en el primer nivel de atención. Tenemos la herramienta NECPAL, que sirve para clasificar a los pacientes o para saber si un paciente tiene o no necesidades paliativas. En primer lugar, ¿qué significa NECPAL? Significa necesidades paliativas. Esta herramienta diagnóstica fue elaborada por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y esta herramienta es del año 2021. Esta herramienta tiene un componente principal. Si ustedes se fijan, donde se encuentra el signo de interrogación, tenemos la pregunta sorpresa. ¿Se sorprendería usted que está evaluando, se sorprendería si esta persona falleciese a lo largo del año siguiente? Si usted responde sí, es un NECPAL negativo. Pero si usted responde no, es un NECPAL positivo. Ahora bien, si un NECPAL negativo si yo contesto que sí me sorprendería, pero tiene los siguientes parámetros que vemos abajo de la flechita, donde encontramos necesidades paliativas, pérdida funcional, pérdida nutricional, esos diferentes ítems. Si al menos un parámetro me sale positivo, eso significa que el NECPAL se convierte en positivo. Eso quiere decir que no me lo está excluyendo. Este paciente sí tiene una necesidad y por lo tanto tenemos que darle la atención. ¿Cuáles son estos ítems que los vamos a ir desglosando uno por uno? Si el paciente tiene necesidades paliativas, ya sea que la persona, los profesionales o los familiares piensan, puede ser que me haya sido referido por un colega médico o los familiares piensen que ya no pueden cuidar a esta persona y por eso llegan a consultar, entonces se encuentra un parámetro positivo porque requieren actualmente de medidas paliativas. Entonces, si un paciente me sale positivo, automáticamente ya se me convierte en un NECPAL positivo. Luego tenemos la pérdida funcional. Aquí puede haber un deterioro funcional sostenido, severo, progresivo e irreversible o una pérdida del 30% en el índice de Bartel. Es decir, en las actividades básicas de la vida diaria. Si una persona ya tiene una pérdida funcional más del 30% en los últimos 6 meses, pues se convierte en otro punto para el NECPAL. Luego tenemos la pérdida nutricional, cuando ha habido un deterioro nutricional sostenido, severo, progresivo, irreversible, o una pérdida nutricional del 10% del peso en los últimos 6 meses. Ya es un punto. Luego tenemos la multimortalidad, la multimorbilidad, cuando hay más de 2 enfermedades crónicas concomitantes a la enfermedad de base. Cuando tenemos uso de recursos
Eso significa que el paciente en el último año ha tenido 2 o más ingresos urgentes que hayan requerido de la necesidad de ser intervenido en un hospital. Y por último, la enfermedad avanzada, que es cuando ya hay criterios de severidad o progresión de una enfermedad crónica, de la enfermedad oncológica, puede haber una enfermedad pulmonar, cardíaca, hepática, renal o una enfermedad neurológica. Bueno, ahora bien, pero ¿qué procede luego de esto? En la segunda columna podemos observar que encontramos 3 estadios. Estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Y esto me sirve para clasificar a mi paciente según el estadio en el que se encuentre. Y esto va a depender de los parámetros que yo encontré en la lámina anterior. Si el paciente se encuentra en un estadio 1, eso quiere decir que voy a tener entre 1 a 2 parámetros. Y la mediana de sobrevivencia de estos pacientes es aproximadamente de 38 meses. Luego, en el estadio 2 ya contamos con más parámetros, ya tenemos entre 3 a 4 parámetros. Pero sin olvidar recordar que la pregunta sorpresa debe de estar positiva. El NECPAL debe de estar positivo más los parámetros. Entonces decíamos que en el estadio 2 deben de haber de 3 a 4 parámetros y la mediana de este estadio es de 17.2 meses. Luego tenemos el estadio número 3. El círculo ya se encuentra en rojo y tenemos la pregunta sorpresa positiva y deben de haber entre 5 a 6 parámetros. Si se fijan, ya pues prácticamente todos los parámetros ya los tiene ganados el paciente y acá pues la mediana es entre 3 a 6 meses de sobrevivencia. Ese no es un pronóstico exacto, pero es un aproximado de la cantidad de meses que pueda tener un paciente. Ya es una persona que se encuentra bastante avanzada en su enfermedad y puede ser que ya se encuentre en sus últimas etapas de vida. Algo que cabe recalcar acá es que un paciente oncológico siempre, siempre, siempre va a requerir de cuidados paliativos desde el momento de que se le comunica la noticia de su diagnóstico. En este sí no nos podemos, aunque no tenga, digamos, algún síntoma grave en este momento, pero no podemos dejar de atenderlo desde el primer momento de su diagnóstico. Este paciente sí debe ser intervenido desde un primer momento. Bueno, en esta otra lámina es el mismo NECPAL, solo que este es el 3.1 del año 2017 y acá pues es un poco, es diferente al anterior. El anterior, o sea, perdón, en esta lámina este es un poco ya más abreviado y es un poco más fácil de aplicar. Acá pues ya está como más, tiene más parámetros en los cuales podemos ir evaluando según la enfermedad que pueda tener el paciente. Y pues aquí solamente mencionarles rápidamente que igualmente está la pregunta sorpresa, siempre si el evaluador se sorprendería que esta persona falleciese a lo largo del próximo año. Y luego si tiene demanda o necesidad de cuidado paliativo, si tiene indicadores clínicos de severidad y de progresión, marcadores nutricionales, marcadores de fragilidad extrema también. Pueden tener úlceras por decúbito, infecciones por repercusión sistémica, síndrome confusional agudo, disfagia persistente. Bueno, para ir avanzando un poco, tenemos esta escala para medir la intensidad del dolor, que esta nos va a servir para evaluar a aquellos pacientes en una escala que se llama escala ESAS, que es para evaluar el disconfort que pueda presentar un paciente. Si un paciente no me comprende lo que le estoy preguntando, podemos utilizar esta escala. Esta es la escala visual análoga en la cual se basa en el sistema de caritas. Y este sistema pues da una puntuación. Todo depende del nivel de instrucción de nuestros pacientes y cómo nosotros sepamos explicarles. Hay gente muy sencilla que no me va a entender, según
Si yo quiero que me dé una puntuación y le empiezo a explicar, puede ser que no me entienda. Y podemos utilizar en este caso la escala analógica visual, que se basa, pues, como ustedes pueden observar, en los colores y los síntomas de dolor que puedan estar presentando las caritas. Y esto me va a servir para evaluar la escala ESAS. La escala ESAS evalúa, como ya les decía, los síntomas de malestar del paciente, donde evaluamos el dolor, el cansancio, las náuseas, desánimo y todos los síntomas que aparecen. 0 significa nada de dolor y 10 es el peor dolor que ustedes se pueden imaginar. Y esta puntuación la tiene que dar sí o sí el paciente, porque no lo puedo evaluar yo según mi percepción, porque no soy yo la que está presentando los síntomas. Por lo tanto, el paciente debe de darme esta puntuación. ¿Y cómo se clasifica? Si un paciente me dice que está presentando el peor dolor, que no, ya no vive, ya no duerme, ya no come por ese dolor, y que él le da un 10. ¿Cómo se responde esa pregunta? Sería 10 de 10. El dolor se clasifica en 10 de 10. En cansancio igual, todos los ítems se van contestando en base a 10 y le ponemos en primer lugar la puntuación que ha dado el paciente. Acá tenemos otros síntomas como desánimo, nervioso, somnoliento, dificultad para respirar. Está el apetito también, dormir, sentirse perfectamente, el ánimo que pueda tener el paciente. Esto es muy importante porque hay pacientes que se sienten tan desanimados que ya no quieren ni vivir por la calidad de vida que están teniendo tan deteriorada, que esto es muy importante de evaluar en esta consulta. Asimismo, tenemos al final del apartado otro problema a especificar, y acá ya no solo se cuenta con problemas físicos, sino que problemas de otra índole pueden ser sufrimiento económico, sufrimiento espiritual, una angustia, si el paciente no tiene, se ha quedado sin trabajo, si no tiene para sostener su hogar, si no tiene para pagar la luz, para pagar el agua, para darle de comer a su familia, o están en una disputa familiar que les van a quitar la casa, o se están peleando con los hermanos por el terreno. Todo eso es muy importante de consignarlo en este último apartado, porque está produciendo un sufrimiento espiritual o de índole psicosocial a nuestros pacientes. También tenemos la escala de Karnofsky, que es para evaluar cuál es el grado en el que ha ido perdiendo la movilidad de nuestros pacientes. En primer lugar, está clasificado del 100 al 0. En el 100% se encuentra el paciente asintomático, no hay ninguna evidencia de enfermedad, pero a medida que vamos descendiendo, pues vamos cambiando. En el 90% o en el siguiente, tenemos que el paciente es capaz de realizar actividad normal. Tiene algunos signos o síntomas menores de enfermedad, pero digamos que esto no le repercute para poder hacer sus actividades diarias. En el siguiente ya hay una actividad normal, si se fijan ustedes, con esfuerzo. Algunos signos o síntomas de enfermedad ya estamos con un 80%. Luego, en el 70% ya es incapaz de realizar alguna actividad normal o incluso ya no pueden trabajar. Sin embargo, se valen por sí mismos. Aquí ya han perdido un 30% de su capacidad. En el 60% ya necesita una asistencia ocasional. Ya, por ejemplo, necesita que le ayuden a bañarse o necesita que le ayuden a asearse o alguna otra cuestión que ya requiera la intervención de un familiar. Pero se hace cargo de la mayoría de sus necesidades. Luego llegamos al 50%, a la mitad, digamos, del funcionamiento, y aquí sí ya tenemos una considerable asistencia, frecuentes cuidados médicos y que ya necesita pues la atención más frecuente, ya no puede por sí solo, aquí ya ha perdido la capacidad. Y en el 40% es un paciente que ya va a estar imposibilitado, va a requerir de cuidados especiales y de asistencia. Ya es un paciente que puede ser que esté en una silla de ruedas, ya esté encamado y ya no se pueda valer por sí mismo, y está en un 40%. Luego tenemos en un 30% gravemente imposibilitado, y pues la hospitalización
estaría indicada aunque la muerte aún no sea inminente. En un 20% es un paciente que ya precisa una hospitalización y ya sí en esta etapa ya requiere unas medidas de soporte activo, ya no puede pues estar tan tranquilamente en su hogar, ya necesita la atención más especializada. En el 10% ya tenemos un paciente que se encuentra moribundo, puede ser que ya esté en situación de últimos días o agonizando, y en cero cuando este paciente ha llegado al éxitus, es decir, un paciente que ya fallece. Bueno, esta es una escala muy importante que nos sirve para, como les decía, para clasificar pues a nuestros pacientes cómo se encuentran en cuanto a su nivel de movilidad. Esta es la escala que les mencionaba, que se llama escala SARIT, para evaluar cuáles son los síntomas que puede estar presentando también mi cuidador principal, porque no solo nuestros pacientes van a requerir intervenciones, sino que también hay que fijarnos en el que se encuentra a la par, que es el cuidador. Este cuidador puede llegar a un momento en que se agote, tire la toalla y diga, no, yo ya no aguanto, y pueda ser que se nos enferme y no tenemos a nadie más que nos pueda ayudar con nuestro paciente. En el Hospital San Rafael, pues se nos mencionaba en las reuniones que hemos tenido con los compañeros paliativistas que hay una pequeña área destinada a cuidados paliativos, es muy pequeña, solo tiene 3 camas, pero si ellos identifican, por ejemplo, a un cuidador que ha sufrido del síndrome del quemado en ese momento y necesita que se le ayude con su paciente, pueden incluso ingresarlos, pues con la disponibilidad, pueden ingresarlo en esa área para el que el paciente pueda descansar y recuperarse. Entonces, es una opción bastante importante, bastante viable para ayudar a este paciente, porque si no tienen a nadie más a quien recurrir, pues este paciente se va a enfermar y pues, ¿quién va a cuidar a nuestro paciente paliativo? Por lo tanto, es muy importante pasar a esta herramienta y saber identificar a nuestros cuidadores a tiempo. Luego tenemos también el instrumento diagnóstico de la complejidad de cuidados paliativos. Acá nos sirve a nosotros para saber si nos vamos a quedar con este paciente o si tenemos que derivarlo, porque va a ser un paciente altamente complejo con el cual no me puedo quedar, sino que debe de ser ya evaluado por los especialistas en cuidados paliativos, la unidad de cuidado y cuidado del dolor del Hospital San Rafael. Acá vemos de que hay elementos que son dependientes del paciente, dependientes de la familia y dependientes de la organización sanitaria, pero solamente es para presentarles cómo se clasifican estos pacientes. Luego tenemos la herramienta comunitaria, que es un instrumento que nuestros compañeros promotores pasan en la comunidad para saber identificar cuál paciente puede ser candidato a una atención por parte del equipo especial, el equipo capacitado en cuidados paliativos, y ya sea que lo pueden referir a la unidad o si se coordinan para que el equipo, en el caso de que tengan la capacidad instalada, pueda ir a visitar a estos pacientes. Luego tenemos la hoja de consentimiento informado que se les mencionaba al principio. En esta se encuentra consignados los datos de identificación de la persona usuaria que recibe la atención. En el caso de que el paciente no se encuentre en plenas condiciones, puede ser el familiar encargado, se llena con los datos de esta persona. Y también, pues muy importante, poner la documentación necesaria como el DUI de la persona que es la que nos va a firmar. Hay que desarrollar este consentimiento informado de la manera más organizada, más ordenada y de manera más puntual para no dejar lugar a dudas sobre cómo va a ser el tratamiento que le vamos a dar a estos pacientes en el domicilio y que no hayan problemas luego después por confusiones que se puedan dar.
Esta hoja es muy importante que debe de ser debidamente documentada y debe también ser foliada porque es una hoja que pues es un instrumento legal, ¿verdad? Que nos puede salvar más adelante de cualquier demanda que nos pueda presentar la familia. Y pues ya para finalizar, con el final de la vida ayer y hoy. Si ustedes se fijan, en el siglo XV las personas, no existían los hospitales en ese momento, pues fallecían en sus casas, rodeadas de su familia. Acá podemos ver, la mujer se encuentra en la cama, está su esposo, está su niño en brazos de la persona que la acompaña, la religiosa, pero está en su cama. Y ahora, ¿cómo fallecemos? En el siglo XXI, conectados a múltiples máquinas, sin la presencia de nuestras familias, sin nadie que me acompañe al final de mis últimos momentos de vida, sino que con el sonido de aquellas máquinas, ¿verdad? Entonces, cuidados paliativos de eso se trata, de dignificar los últimos días de vida y que puedan tener una muerte digna, una muerte confortable en nuestros pacientes. Como ustedes se fijan, acá a estos pacientes les he puesto esta fotografía para que puedan observar cómo es importante incluso que las mascotas puedan visitar a los pacientes en sus últimos momentos. Pues hay hospitales donde les permiten el ingreso de la mascota para que pueda despedirse de ellos y poder pues así finalizar un ciclo de la vida. Y pues ya para ir cerrando, el Día Mundial de los Cuidados Paliativos se celebra el segundo viernes o la segunda semana de cada mes de octubre. El año pasado se celebró el 11 de octubre y el lema va cambiando cada año. El año pasado fue cumplir la promesa, acceso universal a los cuidados paliativos. En esta oportunidad les he puesto al equipo de Unidad de Cuidados Paliativos y del Dolor del Hospital San Rafael, así como también encontré a los compañeros del Hospital de Gotera y del Hospital de Sonsonate. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero no haberles confundido y poder haberles dado una adecuada información acerca del abordaje de los pacientes en cuidados paliativos.